Ok, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se refiere al movimiento de los cuerpos que van en línea recta y con velocidad constante. Por eso es movimiento rectilíneo y uniforme, o sea, viajan a una misma velocidad, no van cambiando de velocidades. ¿Ok? La causa del movimiento fue explicada por Galileo, quien dijo que los cuerpos se mueven por causa de fuerzas. Exacto. Una fuerza los saca del reposo a los cuerpos, o si va en movimiento es una fuerza la que los frena. ¿Ok? Bien. Ahora les estaba hablando acerca de que hay que definir marco de referencia cuando hablamos de movimiento. Y les preguntaba, ¿ustedes se están moviendo? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Por qué? No. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿quién dice que sí? Yo. ¿Por qué? Porque la tierra se mueve. Ah, porque la Tierra se mueve. Él se posicionó en el Sol. Él se posicionó en el Sol y vio la Tierra moviéndose y a todo el mundo ahí donde iba moviéndose junto con la Tierra. Entonces, Ay, no empiece. desde esa perspectiva, todos se están moviendo. Pero ¿quién dijo que no? ¿Quién de ustedes dijo que no? ¿Por qué dijo que no? Y yo no veía así en estado de reposo. Exacto. Ustedes, viéndose a ustedes mismos, están en reposo. Respecto a esta aula, están en reposo. Por eso, cuando hablamos de movimiento hay que hablar de respecto a qué. Voy a ponerles otro ejemplo. Digamos que ustedes van en un carro a 60 kilómetros por hora. A la par de ustedes va María en el mismo carro. Y afuera está una persona observando. Para la persona que está afuera, ¿a qué velocidad va María? A 60. Pero para usted, ¿a qué velocidad va María? Es que eso depende de la perspectiva que uno lo vea. Exacto. Depende de dónde estés observado. Para usted, María está en reposo. Para el otro, María va a 60. Por eso hay que hablar de un marco de referencia antes de poder decir se está moviendo o no se está moviendo. Entonces necesitamos hablar de respecto a qué. ¿Ok? Ahora sí. Cuando uno habla o cuando uno define marcos de referencia, uno debe decir, por ejemplo, yo me estoy moviendo respecto al sol o estoy en reposo respecto a la pared. O yo estoy a 3 metros de la puerta. O sea, uno debe definir claramente el respecto a qué, para que sea completamente entendido. Ahora veamos otro concepto. Digamos que esto son 2 puntos y una mosca tiene que llegar de aquí a acá. ¿Qué hace la mosca? Se va así. La mosca hace algo así como esto, ¿verdad? Y por último, llegó, ¿cierto? Ok, ese es un buen ejemplo de una trayectoria. Todo este camino que la mosca ha recorrido se llama trayectoria. Un sinónimo de trayectoria es distancia.
se representa con una D. ¿Ok? Ahora, la distancia, si por ejemplo, otro ejemplo que calza bien es, este es San Isidro Pérez de León y esto es San José. Y esta es la Interamericana. ¿Ok? Ustedes van para San José y van felices, se montan en el bus y de un momento a otro se dan cuenta que ya tienen otra vez a San Isidro al frente, ¿verdad? Al rato ya van para San José felices y al rato nuevamente otra vez San Isidro al frente. Algo así como esta carretera. Van, vuelven, dan vuelta por aquí, etcétera, hasta que por fin 3 horas después llegaron. Si hiciéramos una carretera recta, la distancia son 240 kilómetros, más o menos. ¿Me siguen? Ok, pero sí, lo que dijeron ahorita, si hiciéramos una carretera recta de aquí a acá, tal vez, no sé cuánto exactamente, pero tal vez podrían ser 100 kilómetros la longitud que haya entre uno y otro. A la longitud mínima entre dos puntos se le llama desplazamiento. Se representa con una D con flecha. ¿Por qué razón D con flecha? Evidentemente para diferenciarla de este, pero es porque este es en línea recta. directamente. ¿Qué acabamos de ver el tema anterior? Vector. Un vector, los vectores llevan flecha. Entonces, la longitud de ahí, digamos, es 100 kilómetros de A hacia B. ¿Ok? Entonces queda claro, concepto de distancia y desplazamiento. Distancia, todo lo que camina. Desplazamiento, longitud mínima de A hasta B. ¿Lo captan? Vamos a ver si lo entienden, gente. Esta es su casa y este es el colegio. ¿Ok? Doble. Vamos a hacer 3 casos: A, B y C. Y en los 3 vamos a averiguar el desplazamiento y la distancia. ¿Qué recuerdo? Estamos ahorita hablando en el libro nuevo de la página 32. Vamos por la página 32 en el libro nuevo. En el libro viejo este ejemplo no aparece. ¿Ok? Bien. Ojo al caso, se los voy a explicar. Sale una persona de la casa y se va hasta el colegio 3 kilómetros. ¿Ah? En el libro viejo. Sí. Ok, se fue 3 kilómetros hasta el colegio. 3 kilómetros al norte. Hasta el colegio. Pregunta, ¿cuánto se desplazó? 3 kilómetros. No. ¿Cuánto se desplazó? 3 kilómetros hacia el norte. Vamos a ver, para que entiendan, vamos a leer el parrafito que está antes del siguiente subtítulo. El siguiente subtítulo es Primeras nociones de despeje. ¿Lo ven? Leamos el parrafito antes. Léamelo usted. Para no complicar más la vida de lo necesario, sé por experiencia que la forma más fácil de averiguar el desplazamiento es simplemente verlo en el dibujo. Para ello localice la posición inicial y la posición final. Oh, suave. Para averiguar desplazamiento hay que localizar ¿qué? La posición inicial. ¿Dónde es la posición inicial? Atrás. ¿Dónde es la posición final? Muy bien. ¿Y entonces qué? Sigamos leyendo. Entonces trace una recta entre ambas. Ok, trazamos una recta entre ambas. Y lo que mida es el desplazamiento y hacia dónde va. Es la dirección. Muy Eso bien. será Suave.
Lo que mide es el desplazamiento y el hacia dónde va en la dirección. Entonces, ¿cuánto se desplazó? 3 kilómetros al norte. Exacto. 3 kilómetros al norte. Muy bien. Observen que no es solo 3, tampoco es 3 kilómetros, tampoco es norte. El desplazamiento es 3 kilómetros al norte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿cuánto fue la distancia que recorrió? 2 kilómetros. ¿Distancia? 3 kilómetros. Distancia es todo el trayectoria, todo. ¿Cuánto? 3 kilómetros. Aquí dice. Ok. Vamos al caso B. Vean el caso B. Se viene hasta el colegio y se regresa 1 kilómetro al sur. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó? Después de 3 kilómetros al norte. En y total, un ¿cuánto se desplazó? 3 kilómetros al norte. 4. ¿Cómo leímos que se averiguaba el desplazamiento? Veíamos el punto inicial y el punto. Muy bien, buscamos el punto inicial, Ah, el punto final son. El punto final es- buscamos el punto final. Entonces se desplazó 2 kilómetros. 2 ¿Qué hacemos kilómetros. ahora? Medimos el punto final. Tiramos una recta entre los dos y lo que mide y la dirección, ese es el desplazamiento. ¿Cuánto mide esto? 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿Ven cómo se averigua el desplazamiento? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Entiendes? ¿Qué no entendiste? Ok, simplemente voy. El caso es que él se va desde aquí hasta acá y se regresa aquí y necesita averiguar el desplazamiento. Desplazamiento. Acabamos de leer que para averiguar desplazamiento tengo que buscar la posición inicial, buscar la posición final, hasta aquí llegó, tiro una recta entre las dos y lo que mide esa recta, ¿cuánto es? A 3 le quitamos 1, quedan 2 y la dirección hacia dónde va? Al norte. Ese es el desplazamiento. ¿Me captó? ¿Todos claros? Entonces la respuesta es 2 kilómetros al norte. Ahora sí. ¿Y la distancia? La distancia son Son 4 kilómetros. porque. Porque ella se devolvió. Recuerden, distancia es todo lo que camina. Ajá. Ok, ¿cuánto es todo lo que él camina? 4 kilómetros. 3 y 1, 4 kilómetros. Ah, ¿Me siguen? Vamos a ver si pueden hacer este último. Entonces Entonces, el desplazamiento es del punto inicial al punto final y el otro ya es toda la distancia. Todo lo exacto. que caminó. Exacto. Vamos a ver. Él se fue hasta el colegio y se regresó a la casa. ¿Cuánto es el desplazamiento y cuánto es la distancia? El desplazamiento cero porque. Sí, porque al final se es volvió al No hay dos de. Él no se. Tú, ¿cuánto es el desplazamiento? ¿Por qué? El punto inicial está en el mismo lugar que el punto. Vamos a ver. Buscamos posición inicial. Buscamos posición final. ¿Qué longitud hay de aquí a aquí? Cero. ¿El desplazamiento? ¿Captan? ¿Y la distancia? 6 kilómetros. 3 y 3, 6 kilómetros. Este es un caso interesante, vean. Recorrió 6 kilómetros, pero no se desplazó nada. Ven. ¿Me siguen hasta acá? O sea, cuando nosotros salimos de la casa y regresamos, no nos desplazamos nada. Exacto. Pero no se va a se hacer. desplaza Entonces, nada. digamos Pero que si vamos si en- venimos de la clase, nos tomamos el portón y volvemos ahí. Al final del camino, si ustedes toda la vida han vivido en su misma casa, en toda su vida no se han desplazado nada. Qué duro. O sea, no han hecho nada.
Por eso es que su papá y su mamá dicen, papito, haga algo en su vida. Dice, desplácese. Yo sí. Y si se casa y se queda viviendo en la misma casa, Ya sé. Voy a ir de la cocina a la sala a mi cuarto. Me vuelvo hasta la sala otra vez al tele. Vamos a hacer algo. qué interesante, ya. Ya no regresa Si a la cocina, ¿no? y si le quitan el tele a la sala, ya no se desplaza. Le ponen el tele en el cuarto. Vamos a ver, hay algo interesante, gente. A mí me pagan porque mi trabajo es muy duro. Una faceta de mi trabajo es sacarlo a ustedes de los mitos y los engaños en que han vivido toda su vida. No todos, por lo menos algunos. Pero lo peor de todo es que después de que yo le digo la verdad, curiosamente siguen creyendo las mentiras. ¿Sí? Vean, vamos a probarlo. ¿Se recuerdan de esta fórmula? Sí. ¿Cuál es? Velocidad es igual a la distancia. Muy bien. Ese es el punto. Los han engañado toda su vida. Desde que les dijeron que esta es la fórmula de velocidad, los engañaron. Esa no es la fórmula de velocidad. Esta es la fórmula de, y véanlo ahí en sus libros, en el libro viejo, página 38, y en el libro nuevo, página 32. En el libro nuevo, página 32. ¿Esta es la fórmula de qué? De rapidez. ¿Y esto qué significa? Distancia. ¿Y cuál es la fórmula de velocidad? Esto es velocidad. Y esto es desplazamiento. ¿Ven que los engañaron? Esta es la velocidad. ¿Por qué razón? Porque la velocidad es una fórmula ¿qué? Un vector. Vectorial. Eso significa que si yo les estoy hablando a ustedes de 60 kilómetros por hora, ¿de qué les estoy hablando? ¿De qué les estoy hablando? Rapidez. No se engañen. Entonces, ¿De qué? 60 kilómetros por hora sería de rapidez. Y si le estoy hablando de 60 kilómetros por hora Al norte. Eso sí es velocidad. ¿ya la ven? La velocidad es vectorial, lleva dirección. La rapidez es escalar, no lleva dirección. por razón en este programa, tengo que trabajar en una línea recta. Y no crean, gente, ustedes no son los únicos engañados. El mob también está engañado. Porque el mob es peor. Y ni qué decir de los que producen gasolina, ¿cómo se llama? Recope. Peor. El mob pone rótulos que dicen Veloc Max 60 kph. Bueno, eso no, eso es. Y sería. En teoría eso es velocidad máxima 60 km por hora. Sería rapidez máxima 60. Se ve como un fallo. Que ustedes no son los únicos engañados. No cambia, le pone corrección. Y los cisternas de la gasolina están peor. Esos ponen esos sí están orinando fuera del tarro. Velox, asumimos que significa velocidad. Max de máximo y 60 kph es kilopascales por hora o algo así.
Kilómetros por hora. En teoría, para el recope o los cisternas esto es kilómetros por hora.